¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos. Feliz domingo para todos. Hoy quería compartirles algunos hechos que me parece que son novedosos porque los estamos viendo públicamente y porque sí afectan la institucionalidad democrática de nuestro país. En general tendemos a darle poca importancia a la vida en los colegios profesionales. Sin embargo, de ahí resultan muchas decisiones que interfieren en muchos casos con acciones gubernamentales. Los colegios profesionales, cuyo objetivo sería velar por el buen funcionamiento profesional de los gremios asociados, brindarles recreación por un lado, que fue lo que predominó en la primera etapa, y luego refrescamiento profesional, pero no posesionarlos en el poder para que enfrenten al gobierno, que es lo que sucedió con el Colegio de Periodistas. Este viernes se llevó a cabo una elección que va a tener un impacto importante en la vida periodística costarricense. Por primera vez, el grupo La Nación se apodera de la estructura de la junta directiva y nombraron en la presidencia y en todos sus cargos a funcionarios, exfuncionarios y gente conectada con el grupo La Nación. Nancy Noguera, que es la actual presidente, de inmediato salió a dar declaraciones públicas en las cuales hablaba en contra de lo que ella ha denominado la acción de haberlos denominado prensa canalla, y que además consideraba que los que usaban ese concepto somos los enemigos de la democracia y que ellos son los adalíes de la democracia. Ellos son los que representan la democracia y nosotros somos los que representamos las fuerzas subversivas contra la democracia. Bueno, eso depende de qué entienda ella por democracia. La democracia la ejerce el pueblo, no los colegios profesionales. Ellos son una profesión más. Que lo han hecho muy mal en el último tiempo, lo han hecho muy mal. Que todos lo han hecho muy mal, habrá excepciones. Pero que los grandes periódicos de Costa Rica, las grandes televisoras de Costa Rica y los grandes pensadores, igual sus columnas van orientadas a defender la línea editorial que ha establecido el grupo La Nación. Y todos sabemos que hay una conjunción de intereses entre el grupo La Nación, Teletica Canal 7, Repretel, Multimedios. Y si ustedes ven las informaciones, son las mismas. Usted ve un noticiero y no tiene deseo de ir a contrastar con otro noticiero de ellos. Afortunadamente, en estos momentos el SINAR se está liberando lentamente del peso que le habían puesto los gobiernos de liberación, y en eso el gobierno de don Rodrigo Chávez actuó correctamente, sustituyendo
al director y a algunos funcionarios, pero todavía yo siento que a este SINAR le hace falta alma, vida y corazón, entrega. Pero ese no es el tema. El tema es que el grupo La Nación está movilizando su gente. Ellos están trabajando 24 horas sobre 24, porque ellos quieren volver a montar a los grupos de poder en donde ellos pueden trabajarlos como marionetas, porque eso es lo que es la libertad de prensa en Costa Rica. E incluso, muy grave aún, los organismos internacionales así lo ven, porque este problema de la prensa no es solo un problema costarricense, es un problema internacional. Lamentablemente, los grandes periódicos del mundo están en manos de grupos en donde ya no es la búsqueda de la verdad y la objetividad de la información, sino que es la entrega de contenidos disfrazados de ideología que tratan de convencernos continuamente de qué es lo que debemos pensar. Recuerden ustedes, por ejemplo, cómo a través de la Organización Mundial de la Salud se logró que hasta en las redes sociales se censuraba si alguien pensaba que el trabajo contra la lucha contra el COVID no era bueno y que podía cualquier persona, y los mismos científicos han albergado algunas dudas sobre usar lo que se llamó vacunas de emergencia. De manera tal que si usted posteaba algo sobre eso era censurado y suspendido, es decir, hasta en los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación, incluso en estos canales de YouTube, si la gente se queja y considera que el discurso, que su alocución, que su conversación infunde odio, lo puede suspender. De manera tal que no hay una absoluta libertad de prensa. Hay un control de lo que es permitido decir. Y hay algunas palabras que están señaladas como palabras que no debe permitirse su uso. El Colegio de Periodistas hoy día en manos de La Nación y en manos de Nancy Noguera, con ese primer discurso, nos dice que la lucha ahora va a ser frontal. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a denunciar canales, a denunciar en redes sociales en donde les hemos mantenido el control a esa vieja clase oligárquica que usaba las redes sociales para mostrar su poderío, su riqueza, su bienestar, sus viajes, sus casas de habitación, sus propiedades secundarias. Y entonces, claro, después hicimos una lectura y nos dábamos cuenta de a dónde provenían todos esos recursos. Todos esos recursos era lo que le habían succionado a los ciudadanos y era el bienestar que ellos disfrutaban. Porque hay en esta actual Asamblea Legislativa familias que tienen más de 40 años de vivir de salarios pagados por el gobierno, por beneficios adicionales que ellos mismos se crearon en las instituciones donde trabajaban. Y han puesto a funcionar a instituciones que mantenían un perfil muy bajo. ¿Cuándo hemos oído hablar
que la ARECEP haya hecho algo en beneficio de los sectores populares. Cuando se discutían las tarifas de los autobuseros y convocaban, digamos, a sesiones públicas, lo hacían a última hora y lo hacían en horas en donde los sectores populares no podían estar porque había que estar en horas de trabajo. Y hoy resulta que es la ARECEP la que no permitió que la reinspección fuera tal y como lo había establecido el ministro de Obras Públicas y el presidente de la República. Es decir, nos han ido apareciendo cada vez más enemigos. Desde el principio lo supimos. En el primer decreto presidencial, cuando nos enteramos que una comisión de vacunación tiene más poder que el presidente de la República y su ministra de Salud. Y no se trata de que estamos poniendo en duda que las vacunas pudieron haber ayudado, pero no era una vacuna inmunizante, porque empezaron con una dosis, después hubo que usar 2 dosis, después hubo que usar 3 dosis, después hubo que usar una 4ª dosis, y después y ahora están en busca de una 5ª dosis. Primero dijeron que los niños estaban exentos, luego empezaron a decir que había que vacunar a los niños. De hecho, incluso en algunos países se empezó a hablar de la vacunación a nuestras mascotas, a nuestros animales domésticos, que podían convertirse en transmisores. Entonces vean ustedes que estos fenómenos mundiales llegan a nuestro país y estos medios, el Colegio de Periodistas, sirve justamente para que todos esos temas puedan fluir sin encontrar adversarios. Y lo han dicho muy claramente, que son estos canales los que a ellos les afectan. ¿Por qué? Porque evidentemente lo han sentido, mucha gente lo ha expresado. No le interesa ni leer el periódico La Nación, ni leer ninguno de los periódicos que circulan en Costa Rica, ni ver televisión, porque podemos ver los canales de YouTube. Entonces lo que han hecho es tratar de llevarse también bajo la lupa a estos medios de expresión que hasta el momento han ejercido un rol importante en la práctica de poder comunicar los ciudadanos ordinarios que somos, los ciudadanos que pensamos y que tenemos ideas, que no íbamos a ir a los medios, porque de todas formas en los medios, y yo fui muchas veces y fui entrevistado por muchos de ellos, y me daba cuenta de que mis intervenciones eran editadas, que una intervención de 30 minutos la convertían en una intervención de 5 minutos, entresacando palabras de lo que a ellos les servía, porque esa es la prensa costarricense. Han sido, y les voy a decir la verdad, un poco de vendidos. Se han entregado a esa oligarquía liberacionista social cristiana y de todos los partidos políticos que hoy día están en contra de un gobernante que quiere hacer las cosas lo mejor posible para el pueblo y que le obstaculizan los decretos ley para que se malentiendan, para que no se ejecuten y para interponerle comisiones, autoridades como ARECEP, comisiones como la Comisión de Vacunación y tantos
otras piedras en el camino que no nos dejan avanzar a la rapidez en que se deteriora la economía costarricense. Y a propósito, han querido alargar la discusión de los eurobonos y siguen con la duda de si son 600.000 millones o si será solo el 50%. Están jugando con el bienestar de los costarricenses ese poco de irresponsables, esos Francisco Nicolás, esa Dinora Barquero, ese Jiménez Siles y todos esos diputados que cada día hacen más largas las sesiones y que llegado el momento de la votación se retiran para no completar el quórum. Esos viejos procedimientos los conocemos, los sabemos y sabemos cuál es la estrategia de este grupo de gente que adversa los cambios que viene proponiendo la administración de don Rodrigo Chávez. Con el beneplácito del presidente de la Asamblea, la familia Arias Sánchez ha ejecutado una labor en apariencia muy limpia, pero detrás de todo ello lleno de suciedad en contra de un pueblo y en contra de un presidente que sabemos que es la hora de nosotros, y por eso yo sí los llamo a que nos manifestemos y a que le digamos a la Asamblea Legislativa: basta ya de jugar con el pueblo, basta ya de discursos patrióticos gastados, basta ya de hipocresía. Aprobemos los eurobonos, pasemos las leyes y los decretos y no interpongamos más instituciones que obstruyan el que pueda bajar el nivel de vida en este país, porque nos están llevando ustedes a un conflicto político del cual no sabemos las proporciones. Que tengan todos ustedes un feliz domingo.